cálculos en cuanto a lo que viene a ser segmentaciones de redes, lo cual les voy a enseñar. Luego vamos a ver sobre NATEO o Network Address Translation. Luego vamos a ver en la quinta parte todo lo que tiene que ver con enrutamiento, las clasificaciones, los protocolos, los tipos de enrutamiento que existen. Y finalmente vamos a hablar sobre el dispositivo que funciona en la capa 3, que vienen a ser los routers. Bien, como introducción podemos mencionar a nivel contextual de que esta viene a ser la tercera capa del modelo OSI. La primera capa es la capa física, la capa 2 es la capa de enlace de datos, la cual vimos en la anterior unidad, y se compone de dos subcapas, ¿no? La subcapa de control de enlace lógico y la subcapa de control de acceso al medio. Ya vimos las funciones principales de la capa 2 y que está muy orientada a lo que son dispositivos o hosts que están dentro de un mismo entorno, o valga decir, dispositivos o redes de área local en todo caso, ¿no? En la cual, a nivel de capa 2, el dispositivo que funciona de interconexión, que funciona por excelencia en la capa 2, viene a ser el switch, que es un dispositivo que conecta host, es un dispositivo que interconecta, el switch es un dispositivo que interconecta host. Sin embargo, a nivel de capa 3 ya no vamos a hablar de ese entorno local, aquí vamos a hablar de un entorno más amplio. Aquí funciona el router. En la capa 3 el router ya es un dispositivo que interconecta redes, a diferencia del switch que interconecta host. En este caso, el router interconecta redes, una red completa, una red LAN, y puede interconectarse con otra o otras, en plural lo digo, redes, gracias a lo que vienen los protocolos de la capa 3 y sobre todo gracias al dispositivo que funciona en esta capa que viene a ser el router. Entonces, a ver qué más dice. Su misión es conseguir que los datos lleguen desde el origen al destino, aunque incluso no tengan una conexión directa. Estamos hablando de dispositivos que estén ubicados de forma remota, como lo estamos viendo ahí en el gráfico, ¿verdad? Entre sus funciones principales que podemos mencionar a nivel introductorio es el de encaminar los datos entre las redes diferentes. ¿Cómo va a ser ese enrutamiento? Y justamente una de las funciones principales es enrutamiento. ¿Cómo va a ser esa forma de enrutar la información que está siendo enviada desde un dispositivo hacia otro dispositivo remoto a través de diversos pasos o diversos nodos o diversos routers que tiene que atravesar esta información? Entonces, referente a las funciones principales que cuenta la capa 3, la capa de red, podemos mencionar las dos más principales. La primera es la función direccionamiento y la otra es enrutamiento. Si revisan la bibliografía, algunos libros ubican la función de encapsulamiento y desencapsulamiento en esta capa, pero en realidad, como lo hemos visto en la práctica, no es tan así, ¿no? El encapsulamiento y desencapsulamiento en realidad es un proceso que comienza desde la capa 7, ¿no? Incluso la capa de transporte realiza segmentación y también ya es parte de lo que es enrutamiento, de lo que es encapsulamiento, ¿no? Recuerden que lo hemos visto en la primera unidad, el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento. Pero bueno, desechamos eso, que ya lo hemos visto, ya sabemos cómo funciona, y nos vamos a centrar en las funciones principales que tienen que ver con la capa de red, direccionamiento y enrutamiento. Entonces, la primera parte de esta unidad nos vamos a centrar netamente en lo que es el direccionamiento, y luego la segunda parte de esta unidad nos vamos a centrar netamente en lo que es el enrutamiento, lo cual es muy importante que tengamos bien claro cómo funciona el direccionamiento, cómo funciona la distribución de las IPs, ¿no? Enseguida vamos a hablar también de eso. Ya, bueno, nos centramos entonces en la primera parte que viene a ser esa. Pero bueno, sigamos en la parte contextual todavía. En cuanto a las funciones de la capa de red, básicamente dice ahí, bueno, de tener cuidado al escoger las rutas para no sobrecargar alguna de las líneas de comunicación y los enrutadores y dejar inactivo a otros. Entonces lleva bastante cuidado en el tema del flujo de información, en el sentido de que va a tomar
va a tomar decisiones en cuanto a por dónde tiene que enviar la información. Eso desde el punto de vista del enrutamiento. Cuando hablamos de direccionamiento como una de las dos principales funciones de la capa de red, estamos hablando de la asignación de direcciones únicas a cada dispositivo de red, conocida como direcciones IP, que seguramente han escuchado hablar de ella. A estas alturas de la carrera seguro que ya todos han escuchado hablar de lo que son las redes IP. Entonces, ¿cómo podemos definir una IP? Una IP viene a ser un identificador único de un dispositivo o de un host dentro de una red, ya sea a nivel local o a nivel de área extendida, a nivel de redes WAN o a nivel de redes de Internet. Por ejemplo, en Internet se maneja un identificador único también, ¿no? Que vienen a ser las redes IP. Pero aquí hay algo que surge la duda generalmente cuando están empezando en el conocimiento de las redes de datos, dice, ¿no? Pero ingeniero, ¿por qué si ya los dispositivos cuentan con un identificador único que viene hacia las direcciones MAC? Sí, las direcciones MAC, que lo vimos en la anterior capa, en la capa 2, funcionan las direcciones MAC, son las direcciones en formato hexadecimal, se acordarán, ¿no? Que vienen grabadas en la tarjeta de red, son direcciones físicas. Esas direcciones no son manejables, son direcciones que vienen netamente cargadas en el dispositivo y no son para nada manejables y hace una identificación más que todo orientada a nivel de hardware. En este caso, las direcciones IP vienen a ser direcciones lógicas, se conocen como direcciones lógicas dentro de lo que es el ámbito de las redes de datos. Para que vayan contextualizando entonces, las direcciones físicas son las direcciones MAC. Las direcciones lógicas son las direcciones IP. Estas direcciones IP también son un identificador, pero estas no vienen grabadas en la red, es decir, no vienen grabadas en la tarjeta de red de ningún host. Estas son movibles, son manejables, tienen una nomenclatura, lo cual permite hacer una segmentación de una red, incluso a nivel lógico. Puede ser que varios dispositivos estén conectados a nivel físico a un mismo dispositivo de intercomunicación, por ejemplo, un mismo router o un mismo switch de capa 2 y 3, digamos. A nivel físico todos con el mismo cable ahí, pero a nivel lógico nosotros podemos segmentar y hacer parecer de que se tratan de dos redes diferentes, por ejemplo. Entonces esto se logra gracias a las funciones con las que se pueden trabajar en lo que viene a ser el direccionamiento. Para eso es importante que conozcamos bien cómo se pueden clasificar, cuáles son las formas de asignación de una IP, quiénes manejan los diversos tipos de IPs, pero también es importante que sepamos identificar las clases de IP, clase A, clase B, clase C. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta parte inicial de lo que tiene que ver con direccionamiento, que a continuación lo vamos a ver más a fondo, para que sepamos cómo es el manejo correcto de las direcciones IP, porque las direcciones IP no es solamente esa numeración que ustedes están viendo ahí. Bueno, en realidad eso es la dirección IP, pero el direccionamiento viene a ser otro tipo de cosas, de actividades que se puede realizar con las direcciones lógicas o con las direcciones IPs. Eso tiene que ver mucho con la capa 3. Bueno, de hecho es una de las principales funciones de la capa 3, direccionamiento. La otra función principal de lo que viene a ser la capa 3 viene a ser enrutamiento. Esta función principal lo que hace es determinar cuál es la mejor ruta por donde va a ir la información de un destino, de un transmisor hacia un receptor, de un origen hacia un destino, quise decir. Entonces, puede ser que existan varios dispositivos intermediarios. Entonces, ¿cómo va a tomar la decisión por dónde tiene que viajar la información? La ruta más corta, por ejemplo, podría ser la ruta, tal vez no la más corta, pero la más eficiente, la más descongestionada. Entonces, hay una diversidad de posibilidades que podríamos manejar para enviar la información de un origen hacia un destino. Entonces, ahí es donde tiene o entra en juego lo que se conoce como los algoritmos de enrutamiento, que eso lo vamos a ver más a fondo en la segunda parte de esta unidad. Continuando con la parte introductoria, para que vayamos contextualizando bien,
vamos a clasificar los tipos de servicios que funcionan dentro de la capa de red. Podemos mencionar dos. En realidad son más conocidos, el primero como circuitos virtuales y el segundo es más conocido como datagrama. Pero también se puede identificar como un servicio orientado a la conexión, los circuitos virtuales, y como un servicio no orientado a conexión, los datagramas. Entonces existen dos tipos de servicios o dos formas de cómo trabaja la parte de capa de que la capa de transporte se realiza lo que se conoce la segmentación, ¿no? Acuérdense que dijimos que la información, cuando nosotros la metemos en una red, la información no viaja, o el archivo, basémonos en un archivo, el archivo no viaja completo a través de la red, sino que la capa de transporte, o sea, la capa 4, lo que se encarga es de crear pequeños segmentos. Imagínense una imagen que pesa 3 megas, por ejemplo. Entonces, automáticamente cuando se introduce la información a la red de datos para que sea enviada, la capa de transporte lo que va a hacer es, por ejemplo, podría ser que cree 3 segmentos de 1 mega cada uno, por ejemplo. O puede ser que lo cree de menos tamaño, pero la información no van a viajar los 3 megas completos. Entonces va a existir una segmentación, un encapsulamiento, luego va a existir un envío de información a través de los diversos pasos que tenga que seguir intermediariamente, y en el destino van a llegar todos los segmentos debidamente etiquetados con una numeración y van a ser reensamblados y se inicia el proceso de desencapsulamiento nuevamente. Bien, entonces aquí como vemos en el gráfico, el origen hacia el envío de los segmentos, de los pequeños segmentitos de un archivo, como le estaba comentando. Y cuando hablamos de circuitos virtuales, lo que se hace es enviar toda la información por un mismo camino, todos los segmentos van a ir por un mismo camino, toda la información va a ir por un mismo camino y siempre por ese mismo camino. Entonces estamos hablando de una, de una forma de envío de información programada, en la cual el administrador de red va a programar todo lo que viene a ser el camino desde el origen hacia el destino, tomando en cuenta los dispositivos que sean intermediarios, o sea, los routers, y de tal manera de que va a direccionar toda la información por el camino. Tiene sus ventajas como también tiene sus desventajas. Más adelante vamos a comentar sobre ellas, pero vamos viendo, de eso se trata lo que son los circuitos virtuales. Ese es uno de los tipos de servicios que tiene la capa 3, circuitos virtuales en la cual se envía la información toda por un mismo camino. Y está el otro tipo de servicio que se conoce como datagrama. En este caso, lo que sucede es que estos segmentos que se han originado en la fuente y se introducen a la red y empieza el envío de información. En este caso, no existe un envío por un mismo camino. No toda la información va a ir por el mismo camino. Cada uno de estos segmentos va a ser distribuido acorde a lo que, veámoslo desde este punto de vista, acorde a lo que el router decida. Bueno, pero el router no va a tomar decisiones por sí solo. De alguna manera, el administrador de red va a configurar, por ejemplo, qué tipo de enrutamiento va a seguir o qué tipo de algoritmo de enrutamiento, mejor dicho, va a seguir. Por ejemplo, se puede hacer de que el router tome decisiones, pero tomando en cuenta la ruta más corta, por ejemplo. O se puede programar para que automáticamente se haga el envío, no tomando la ruta más corta, pero sí tomando la ruta más óptima, la que esté menos congestionada, la que tenga tal vez mejor ancho de banda, sin importar que sea la más larga. Es otra forma de envío a través de datagramas. Entonces, todos estos segmentos que corresponden a un mismo archivo, es muy probable de que un segmento vaya por un camino y otro pequeño segmento se vaya por otro camino, de acuerdo a lo que tome la decisión, de acuerdo al tipo de protocolo que esté utilizando el router, y el otro segmento se vaya por otro camino, posiblemente por el mismo. Ya el router decidirá cuál sería la ruta por la cual debe seguir cada uno de estos segmentos. Finalmente, todos los segmentos van a llegar a su destino porque va a contar con una dirección IP de destino. Todo cuenta con una IP de origen como también una IP de destino. Entonces, estos segmentos a través de los routers van a buscar cuál es su ruta
van a seguir su camino y van a saber hacia dónde van a llegar hacia su destino, todos los segmentitos de esto, y van a ser nuevamente reensamblados en el destino. Entonces ya de esa manera comienza nuevamente lo que dijimos, que es el proceso de desencapsulamiento y viaja la información hacia la capa superior y finalmente el usuario de destino va a ver la información que ha sido enviada a través de una red remota, a través de una red de área extendida. Si se fijan, en este caso los cuadraditos representan, estos nodos representan routers, ¿ya? Entonces, imagínense, por ejemplo, cuando enviamos información de un servidor que está en Estados Unidos hacia acá, hacia Bolivia, por ejemplo. Obviamente no existe un cable que venga directo a Bolivia, ¿no? Van a existir routers intermediarios, ¿no? Que van a permitir que la información por un camino o por otro camino llegue hacia su destino. Así es como funciona. Entonces, volviendo a lo que comentábamos, los tipos de servicio de la capa de red son dos: circuitos virtuales, los cuales todos van por un mismo camino, todos los segmentos, y datagramas en los cuales todos los segmentos buscan un camino diferente acorde a lo que decida el protocolo de enrutamiento que reside en el router. Aquí haciendo una comparación entre lo que son circuitos virtuales y datagramas, aquí dice en cuanto a red datagrama y circuitos virtuales, la configuración del circuito en cuanto a datagrama no es necesaria porque va a tomar una decisión automática. Sin embargo, a nivel de circuitos virtuales, sí existirá una configuración completa desde el origen hacia su destino y tomando en cuenta todo el camino por el cual va a seguir la información. Ya, entonces esto es de forma automática y en este caso, perdón, los datagramas de forma automática y en el caso de circuitos virtuales ya es un envío o una ruta programada. Direccionamiento. Cada paquete contiene la dirección de origen y destino completa en los datagramas. En cuanto a los circuitos virtuales, cada paquete contiene un número de circuito virtual corto. Bueno, en realidad sí también va a manejar lo que viene a ser las direcciones IP de origen y dirección de IP de destino, con la facilidad de que va a seguir un camino directo sin necesidad de que el router haga consultas por dónde puede hacer el envío de este segmento. Entonces, sí, va a manejar también dirección de origen y destino. Información de estado en cuanto a datagramas, los enrutadores no contienen información de estado sobre las conexiones. En el caso del circuito virtual, cada circuito virtual requiere el espacio de la tabla del enrutador por cada conexión. Bueno, en realidad ambos casos manejan tablas, pero con la particularidad de que el circuito virtual sí le interesa de que todo el camino esté funcionando constantemente, de que no exista ninguna falla en todo ese camino. Una de las ventajas que tiene el tipo de servicio de datagrama es que puede ser que una ruta esté cortada. Bueno, toma la decisión y lo envía por otra ruta. O sea, no se hace ningún problema. En cambio, el circuito virtual, si es que alguien en su camino, algún dispositivo intermediario de interconexión se cae, se apaga, por ejemplo, sube alguna falla, entonces el circuito virtual corre peligro de dejar de funcionar. Hay una alta dependencia de ese camino. Esa es una de las desventajas del circuito virtual o ventaja de los datagramas, por donde le miremos, ¿no? Enrutamiento. Cada paquete se enruta de manera independiente en cuanto a datagrama y en cuanto a circuitos virtuales, la ruta se elige cuando se establece el circuito virtual. Todos los paquetes siguen esa misma ruta. Una de las ventajas en este caso que podemos mencionar de los circuitos virtuales es que va a existir un mayor control de parte del administrador de la red, porque el administrador de red va a saber siempre por dónde va a ser enviada la información, va a conocer el camino completo. En cambio, en datagramas no se va a conocer el camino completo durante el envío de información. Ya, entonces, esto ayuda a tener un mejor control, incluso a nivel de seguridad. Se puede blindar esa ruta de circuito virtual incluso para tener mayor seguridad. En cambio, a nivel de datagrama es un poco más complicado hacer ese blindaje, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene el manejo de envío de información mediante circuito virtual. Efecto de falla del enrutador, ninguno, excepto para paquetes perdidos durante una caída.
Bueno, en realidad, si esto sucede, se puede recuperar y se puede realizar un reenvío de información y enviar la información por otra ruta, lo que les acababa de comentar. En el caso del circuito virtual, terminan todos los circuitos virtuales que pasarán por el enrutador defectuoso. Entonces, ese nodo defectuoso va a afectar a todo el circuito virtual, lo que comentamos. Calidad de servicio en Datagrama, difícil. Sin embargo, a nivel de circuitos virtuales, una de las grandes ventajas, fácil si se pueden asignar suficientes recursos por adelantado para cada circuito virtual. Entonces, puede existir mayor calidad de servicio. Asignando los recursos necesarios, poniendo énfasis, por ejemplo, en una ruta de circuito virtual, dando todos los recursos en esa ruta, entonces podría ser mucho mejor. En cambio, en Datagrama es más complicado eso, ¿no? Porque tendríamos que darle más recursos, pero a todo el sistema de red es complicado. Control de congestión en el caso de Datagrama es complicado tener control de eso, pero sí los algoritmos de enrutamiento se van a encargar de hacer ese control de congestión para que no se sature la red, ¿no? Para que tome rutas donde están menos congestionadas, etcétera. Entonces los algoritmos de enrutamiento están para eso. Sin embargo, a nivel de circuitos virtuales, el control de congestión puede resultar fácil si se puede asignar los recursos suficientes para potenciar determinada o la ruta que se ha establecido, se potencia esa ruta, entonces el control de congestión va a ser más fácil. Si se ve de que se está congestionando la ruta, bueno, se le asigna más recursos a esa ruta y puede funcionar fácilmente porque sabemos nosotros como administradores de red por dónde es que viaja toda esa información. Esto sería la parte 1, contextualizando todo lo que viene a ser la capa de red. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me voy a volver al Google Meet. Hay gente que está esperando para ingresar. Muy bien. Continuamos entonces en esta segunda parte de la unidad. Vamos a ver, perdón, en este segundo punto quiero decir, vamos a ver la primera función principal de la capa de red. Recuerden, son dos funciones principales, ¿no? ¿Cuáles dijimos que era? Direccionamiento, y la segunda función principal que vamos a ver es enrutamiento. Entonces, en esta primera parte vamos a ver lo que tiene que ver con direccionamiento IP, direcciones lógicas, porque son bastante manejables a diferencia de las direcciones físicas. Bueno, ¿qué podemos decir? Una dirección IP es un número que identifica de forma única una interfaz de red en un sistema que utiliza protocolo de Internet para comunicarse. Dicho en otras palabras, viene a ser un identificador único de un dispositivo o de un host dentro de una red. No pueden existir, no debe existir dos dispositivos con el mismo número. No debe existir porque va a provocar colisiones. En todo caso, el mismo dispositivo de intercomunicación se va a encargar de que sus hosts que están conectados a él no se repitan. Hay ese control de estos dispositivos, de los routers, por ejemplo. Entonces, no va a haber ese problema. Pero si ese fuera el caso, puede causar graves problemas. Bueno, entonces, son direcciones que no pueden repetirse, son únicas para cada dispositivo, lo cual hace que se identifique este host o dispositivo dentro de una red. Tienen esta forma, seguro la conocen, 192.168.1.1. Se divide en 4 partes, como pueden ver. ¿Qué significa cada una de estas partes? Eso es lo que vamos a ver más adelante y es importante que se entienda. ¿Por qué a veces comienza en 192? ¿Por qué a veces comienza en 200? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos primeramente por lo más básico. Vamos a ir identificando las direcciones IPs. Esa forma tienen en este caso, ¿no? Las direcciones IPv4 serían, porque existe ahora actualmente lo que se conoce como direcciones IPv6, que ya no tienen una forma decimal. Las direcciones IPv6 ya tienen una forma hexadecimal, por un problema de que las direcciones IPv4 ya se están acabando debido a lo que vienen a ser la gran cantidad de servicios que funcionan en el Internet. Y todo servicio que está en Internet tiene un identificador, ya sea a nivel local, ¿verdad? O ya sea a nivel de Internet, a nivel de red de redes, a nivel de redes de área extendida. También para salir
al mundo mundial, como se dice, bueno, también ese dispositivo necesita un identificador único. Y ese es el problema, que esos identificadores únicos, conocidos como IP, se están acabando. Por eso es que surgió lo que se conoce como direcciones IPv6, lo cual ya amplía el panorama de la asignación de direcciones a nivel mundial. Bueno, eso en cuanto a las direcciones IP, así son, seguro la conocen, vamos a ver. Entonces la podemos clasificar de dos formas. Podemos clasificarla por su ámbito y también podríamos clasificarla por su forma de asignación. Un ratito, por favor, voy a tomar agua. ¿Alguna pregunta mientras tanto? Bien, se va entendiendo, ¿no? Yo por si acaso estoy mirando la diapositiva, no estoy en el Google Meet. Si alguien quiere preguntar algo, no me sirve que lo pregunte por el chat. Haga uso del micrófono y pregunte. No hay ningún problema, estamos para despejarle las dudas, ¿ya? Me vuelvo a la diapositiva. Entonces, decíamos, podemos clasificar las direcciones IP de dos maneras. Podemos verlo desde el punto de vista del ámbito en la cual trabaja una IP, o podemos verlo desde el punto de vista de acuerdo a la forma como se asigna una dirección IP, por ámbito, por asignación. Veamos de qué se trata entonces cada una de estas. Cuando hablamos de las direcciones IP, clasificándolas por ámbito, podemos hablar de las IP públicas y de las IP privadas. Las IP públicas, primeramente vamos a hablar de las IP públicas, son las IP que funcionan a nivel de Internet, son visibles en Internet. Son, porque uno para trabajar en Internet, para poder hacer para utilizar un servicio, por ejemplo, queramos consultar una página web, algún servicio de Internet, sí o sí mi dispositivo tiene que tener una IP. Absolutamente todos los dispositivos que se vayan a conectar a la Internet necesitan una dirección IP pública. IP pública porque tiene un entorno global. Sin embargo, las direcciones por ámbito IP privada, las IP privadas, esta es la otra clasificación, funcionan en un entorno local. Estas direcciones IP están reservadas para ser asignadas solamente en un entorno local. Una IP que funciona a nivel local no va a ser visible por alguien que está en Internet. Para poder ser visible en Internet necesito que ese dispositivo, a través de un proceso llamado NATEO, pueda ser visible desde afuera. Entonces existe como una compuerta ahí. Una compuerta que va a trabajar a nivel local y a nivel público. Para eso son las IP privadas que funcionan en redes privadas, redes de área local, por ejemplo, dentro de un domicilio, lo que hablamos, ¿no? ¿Qué son unas redes de área local? Redes de un mismo entorno, ¿no? Por ejemplo, dentro de un domicilio, dentro de un mismo laboratorio, ahí en la universidad, etcétera. Bueno, pero para salir a Internet necesitamos una IP pública que tiene otro tipo de numeración. Existe cierta numeración que está reservada para ser asignada de forma local. Generalmente son las 190, empiezan con 192. Entonces, este rango de IP que más adelante les voy a mostrar en una tabla cuáles son las IP que están reservadas para entornos locales, pero también existe un rango enorme que está dedicado para las IP que funcionan a nivel público. Ahora, volvamos al concepto. El enrutador sirve para interconectar redes. Si se fijan acá, ¿qué está haciendo? Está interconectando redes, ¿verdad? Está interconectando una red, en este caso esta de acá, llamémosle privada, con una red que está acá, que es una red pública. El dispositivo este que conocemos como router se representa de esta manera, como lo estamos viendo acá. Este dispositivo tiene dos interfaces. Una interfaz para permitir que esa red se conecte y funcionaría este router con esta interfaz. Va a funcionar como si se tratase de un host más dentro de esta red. Se le asigna, aquí tiene un enchufe para que lo vayan entendiendo. Cuando hablo de interfaz me refiero a eso, ¿no? Que tiene una entrada de conectividad, entonces una tarjeta de red, que va a permitir asignarle una IP que va a funcionar como si se tratase de un host también, solamente que el router tiene características muy específicas que ayudan justamente para interconectar redes. Entonces, este es el router que por un lado tiene una interfaz
que funcionaría a nivel de red privada, pero por otro lado tiene otra interfaz, otro enchufe, si quieren verlo de ese punto de vista, que en realidad más que eso, que va a permitir que a través de esa interfaz, a través de ese punto, este mismo dispositivo salga hacia afuera, salga hacia Internet. Entonces, al router yo puedo asignarle una IP privada por un lado y también puedo asignarle una IP pública por otro lado. Así es como funciona a nivel doméstico. Nosotros tenemos los dispositivos de nuestra casa, por ejemplo, lo tenemos a través de un access point, por ejemplo, pero sí o sí va a haber un dispositivo que me interconecte hacia afuera. En todo lugar, sí o sí va a existir un dispositivo que nosotros a estos dispositivos de la red privada le vamos a decir, a ver, vos, PCA, por ejemplo, la PCA va a salir a través de este punto. Vos, la PCC, va a salir por este punto. Se va a configurar cada una de estas computadoras y se le va a indicar cuál es el camino por donde va a salir, va a dar el salto acá y va a salir hacia afuera. ¿Dónde va a realizar esa conversión entre lo que es la red privada para salir afuera? Bueno, eso se realiza gracias al router, gracias a algunos procesos que más adelante lo vamos a comentar. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, lo que estábamos. Clasificamos las redes de acuerdo al ámbito, están las redes, las IP, de acuerdo al ámbito, están las IP privadas que tienen un entorno para redes locales y están las IP públicas que están para un entorno de red de Internet. Ahora, aquí algo adicional les voy a comentar antes que entremos a las IP por asignación. Las IP, perdón, las IP que tienen, que funcionan en un entorno local son manejables por un administrador de red. Sin embargo, las IP públicas no lo son. Vamos a ver entonces en ese contexto cuáles son las IP por asignación. Perdón, por asignación son estática y dinámica. Espera, vamos a ver aquí algo más, algo adicional. Lo que les decía entonces, las IP privadas son manejadas por un administrador de red. Son numeraciones que están reservadas, que se pueden designar y fácilmente va a funcionar. Es un estándar internacional, por eso es que se conocen cuáles son la numeración correspondiente a IP que van a funcionar a nivel local. Pero un administrador de red como tal no maneja las IP públicas. ¿Quién manejaría las IP públicas? Las IP públicas serían manejadas por el ISP, Internet Service Provider. ¿Alguien conoce qué es un Internet Service Provider? Aquí en Bolivia, ¿cuál sería? ¿Un ISP? ¿Quién sabe? Entel. Entel, por ejemplo. Tigo. Tigo, por ejemplo, sí, correcto. Cotas, Access. Access. Starlink puede ser. Correcto. Entonces, este tipo de IPs, este tipo de IP pública, las manejan los ISP, Internet Service Provider, proveedor de servicio de Internet. Acá en Bolivia tenemos proveedores de servicio de Internet. Uno de ellos, lo que comentaba, está Entel, el otro Tigo, el otro Viva, me parece que todavía existe, no estoy muy seguro. Access es otro servicio de Internet, entonces ellos tienen servicio de proveedores de servicio de Internet. Entonces, estos ISP manejan las IP que pueden funcionar a nivel público. Cuando nosotros nos conectan a una red a nivel doméstico, nos van a colocar un router. Y esta IP pública, ellos la van a colocar. Nosotros no. Ellos la van a colocar. Y de aquí para adentro ya es nuestro problema. Nosotros ya configuramos nuestra red. Le vamos a decir que va a salir por este punto o por este puerto. Internamente el router ya va a saber que esto va a dar el salto para esa IP pública y lo cual va a hacer que podamos acceder a los servicios que están afuera, o sea, los servicios que están de forma pública y todo gracias a esta IP que tiene un entorno público. Entonces, esa IP tiene carácter público que sirve para la Internet. Entonces, en este contexto pueden existir dos tipos de asignación. Vámonos al siguiente tipo que viene a ser por las IP de acuerdo a la asignación. Están las IP dinámica y la IP
por asignación estática. Las IP por asignación dinámica vienen a ser las IP que automáticamente son distribuidas. No necesito yo configurar cada uno de los dispositivos. Yo voy al dispositivo, por ejemplo, un access point, o un dispositivo de intercomunicación central que en un domicilio, por ejemplo, yo me voy al dispositivo, lo configuro y le pongo en modo automático. Para eso utiliza el protocolo de HCP, que es un protocolo de capa 7. Pero bueno, al margen de eso, ¿qué es lo que hace este protocolo? Va a identificar cada dispositivo que está siendo conectado a este dispositivo de interconexión, un access point, por ejemplo, y lo que va a hacer es decirle, bueno, vos vas a hacer la 192.168.1.10, por ejemplo, de acuerdo a un rango que le podamos configurar. Y automáticamente le va a dar una IP a cada uno de los dispositivos. Automáticamente. Tiene sus ventajas como también tiene su desventaja, ¿no? La ventaja pues está en que es automático, no nos va a dar mucho trabajo. Imagínense que sea una red de área local, pero pónganle con 200 computadoras. Imagínense ponerle IP a cada una de las computadoras. Sería muy trabajoso, ¿no? Sin embargo, lo pongo en modo automático y automáticamente todas van a tener su IP. Esa es la ventaja, pero tiene la desventaja. La desventaja es que no voy a tener un control sobre todos los dispositivos que estén conectados a esta red, porque es una asignación aleatoria. Enseguida se desconecta, vuelve a conectarse y puede ser que tenga otra IP ese dispositivo. Por ejemplo, para un café internet no serviría, ¿no? Un DHCP no serviría porque cada vez que se levante todo el sistema de red, las computadoras de servicio van a cambiar de IP. Entonces va a ser un control casi imposible, ¿no? Imagínense con 200 computadoras. Tiene sus ventajas. DHCP, IP de asignación dinámica, se trata de direcciones que son asignadas de forma automática. La otra está las IP por asignación estática. En este caso, las IP por asignación estática son las IP que nosotros configuramos de forma manual. Entramos a cada uno de los dispositivos, a cada uno de los hosts, y le introducimos manualmente cuál es la IP que va a tener ese dispositivo. Por ejemplo, entro ahí a las configuraciones de red, propiedades, etcétera. A nivel de interfaz lo puedo hacer así. Todos los sistemas operativos cuentan con este tipo de controlador o de configuración de red, en la cual puedo introducir cuál es la dirección que va a identificar a este dispositivo. Ustedes en su computadora, todas, incluso los smartphones, todo lo que es computadora, pues, ¿no? Tiene esto que viene a ser la configuración de IP. Todos los dispositivos tienen una IP para poder estar conectado a una red. A una red y peor aún si es para salir de internet. Entonces, ¿qué se hace acá? Si es para una red de área local, bueno, aquí ponemos las direcciones. Aquí ponemos lo que se conoce como máscara. Enseguida vamos a ver de qué se trata este número que seguramente muchos todavía no lo conocen. Y aquí abajo vamos a poner justamente lo que les decía, por dónde va a salir a internet este dispositivo. Entonces, por ejemplo, si se fijan entre IP address y el default gateway, tenemos que los tres primeros números, octetos podemos llamarle, o los tres primeros grupos de números, están lo mismo. Si se fijan, 192 también acá, 168 también acá, 1 también acá. ¿Por qué? Porque corresponde a una misma red. Y sin embargo, el último numerito en este caso puede variar, luego vamos a ver de cómo trabaja esto. Pero en este caso, el último número es el que está identificando a este dispositivo. El default gateway viene a ser, me voy a volver acá, este de acá, este punto de acá. Entonces, todas las computadoras voy a entrar de forma estática y le voy a decir 192.168, por ejemplo, aquí está, ¿no? Punto 120, punto 121, si lo pueden ver, punto 122. Y los tres primeros octetos, lo mismo, ¿no? Y incluso el router 1.68.1.1. Por costumbre, por buena costumbre, llamémosle, siempre se le asigna el punto 1, la primera IP asignable al router. Vuelvo a la asignación estática. Entonces, yo puedo hacer que esa asignación estática, le digo, vos, host A, por ejemplo, vas a hacer esto con esta máscara y vas a salir a internet por aquí. Entonces, a todas las computadoras de esa red que quiero que salgan para internet, a todas les voy a poner el mismo gateway, porque todas van a seguir este camino. Por aquí van a salir, por este puntito.
porque este lado del router forma parte de esta red de área privada, de área local. Entonces, de esa manera puedo hacer una asignación estática. Puedo tener un montón de computadoras, a todas les puedo colocar de forma estática, puedo ir una por una, entro a la configuración y le pongo estáticamente. Entonces, ¿qué sucede? Que termina la jornada, todas las computadoras se acaban, nos podemos retirar. Al otro día volvemos, prendemos todos los equipos, incluido el access point, por ejemplo, o el dispositivo de interconexión, el router, etcétera. Y ese día, al otro día, las IP y todos los dispositivos van a continuar con la misma IP. Y todos los días, mientras esté todo así configurado, siempre va a estar con la misma IP. Ventaja, bueno, la gran ventaja es que esto me permite mantener controlada toda la red. Yo sabré siempre cuál es la IP, cuál es el host .50, por ejemplo. Yo sabré siempre cuál es el host .1, por ejemplo. Esa es la gran ventaja. Voy a tener un control. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? El café internet. Los cafés internet manejan asignación estática, porque les va a ayudar cuál es la computadora todos los días, el número de computadora y cuál es la IP que lleva cada una de esas computadoras cada día que presta servicio al público, ¿no? Entonces puedo realizar el cobro, etcétera. Creo que existen todavía los cafés internet, ¿no? Estoy dando un ejemplo que no entienden. ¿Existen? ¿Me confirman? Sí existen en Hub. ¿Existen? Ah, ya, bueno. Entonces, de esa manera se puede realizar un control muy específico, ¿no? Para cada uno de los dispositivos. Ventaja. La desventaja es que cuando tengo muchos dispositivos, me va a llevar mucho trabajo ir pues a configurar cada una de ellas, ¿no? Pero si se quiere llevar control, entonces lo mejor es hacer una asignación estática, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces ya hemos visto lo que son por ámbito las direcciones que son las IP públicas y las IP privadas. Y ya hemos visto lo que son las IP por designación dinámica, o sea, las automáticas, y las IP por designación estática. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ahora, ya que hemos visto esta clasificación de direcciones IP, tanto a nivel por ámbito como también a nivel por asignatura, pues resulta que también se pueden combinar ambas. Se pueden combinar por ámbito y por asignatura, y por asignación, perdón. Se pueden combinar las dos de por ámbito con las dos de por asignación, se pueden combinar y también en realidad es así como funciona en la vida real. Tendríamos 4 combinaciones, ¿no? Tendríamos la primera que es la IP pública dinámica, la IP pública estática, está la IP privada dinámica y la IP privada estática. Entonces, si se fijan aquí, que en la vida real así es como funciona, estaríamos combinando las dos anteriormente mencionadas. Veamos entonces, por ejemplo, tenemos la IP pública dinámica. Estamos hablando de una IP pública, es una IP que trabaja a nivel de Internet. La IP pública es una IP que el ISP o el Internet Service Provider o el proveedor de servicio de Internet es una IP que ellos la asignan. Entonces, nosotros conectamos de nuestro domicilio, apagamos el equipo, al otro día entramos, el usuario ni siquiera se entera qué IP tiene ese router. Para nivel de consultas, a nivel usuario de Internet, no nos interesa tener la misma IP pública siempre. Puede variar. De hecho, el ISP nos va a colocar ahí en nuestro router tal vez cada 10 días, tal vez cada mes, a lo mucho, nos va a asignar una IP pública diferente. Entonces va a ser una IP automática. Nadie la va a asignar, no va a venir un funcionario de la compañía de Tigo, de Entel, por ejemplo, no va a venir a nuestra casa a colocarnos, porque eso va a estar automático, es una asignación automática. Entonces es una IP pública dinámica, porque tiene una asignación automática. Sirve para usuarios que van a hacer consultas en Internet y no les interesa tener la misma IP todo el tiempo. Sin embargo, está la otra que viene a ser la IP pública, que también tiene carácter público, o sea, es de Internet, pero con asignación estática. En este caso, ya tiene una razón de ser, veámoslo desde ese punto de vista.
¿Por qué? Porque la IP estática ayuda a que nosotros seamos visibles en Internet y siempre tengamos la misma identificación ante la Internet. La IP no va a cambiar, la IP va a ser configurada. De hecho, la IP estática, la IP pública estática, de hecho, tiene un costo, no es gratis. Esto ya tiene un costo porque ayuda a que nosotros podamos ser visibles siempre en Internet. Incluso podemos, en vez de tener una IP pública estática que son puros números, podemos sobre esa numeración incluso podemos casarlo con un nombre de dominio, porque como la IP va a ser la misma, entonces yo puedo casarla con un nombre de dominio, por ejemplo, www.loquesea.com, digamos, y la caso con la IP que está aquí, que yo estoy pagando. Entonces eso ayuda de que el usuario desde cualquier lugar del mundo ya no tenga que escribir toda la IP, sino que lo más fácil va a ser escribir mi nombre de dominio, por ejemplo. Por ejemplo, Google tiene una IP pública estática. Bueno, de hecho tiene varias, pero una de las más conocidas, cuando nosotros escribimos www.google.com, por ejemplo, una de las IP que manejan ellos es la 8.8.8.8, por ejemplo. Bueno, maneja otras varias, ¿no? Pero al usuario le es más fácil escribir www.google.com, es más fácil eso que estar escribiendo el montón de números. Entonces, se puede casar una IP pública estática con un nombre de dominio. Esa es una de las ventajas que brinda este servicio. Pero el servicio principal en realidad está en que nosotros podemos poner un servidor que preste servicio hacia la Internet. Puede ser que yo lo utilice para que alguien desde Cochabamba acceda a la información aquí a mi servidor, obviamente con los protocolos de seguridad correspondientes. Un servidor que no sea para servicio web, que no sea para el mundo mundial, como se dice, sino para alguien específico, para alguien que esté en una sucursal de Cochabamba, como le decía, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede acceder a través de esa IP a ese servidor con los protocolos de seguridad para que otra gente no se infiltre, obviamente, y puede acceder a las planillas, al sistema que yo esté brindando desde Santa Cruz. Se puede hacer. Entonces, ¿cómo hacer ese acceso remoto a través de la infraestructura de Internet? Gracias a la IP pública estática, porque cuando yo apague el servidor, apaguemos toda la red, todo el mundo descansa, al otro día vuelven al trabajo, prenden el servidor, todo empieza a funcionar, entonces al otro día ese servidor va a tener la misma IP. De tal manera que es importante tener la misma IP para que los servicios que funcionan automáticamente de la sucursal Cochabamba, por ejemplo, puedan acceder sin estar configurando cada día, sino que ya eso está configurado y va a tener un acceso remoto directo. Por ejemplo, puede suceder que existan sistemas que funcionen de esa manera. Entonces, o incluso si yo puedo yo colocar un servidor y puedo colocar una página web y colocar un dominio y ya tengo mi página web que funciona en mi casa, por ejemplo, gracias a una IP pública de asignación estática. Entonces yo tendría que pagarle al Internet Service Provider, al ISP, yo tengo que pagar el servicio. La IP pública estática tiene un costo, no es gratuita. En cambio, la dinámica sí es gratuita porque a nadie le interesa. Si cambia o no cambia, no le voy a dar ningún uso. En cambio, la IP pública estática sí le voy a dar uso. Sí me va a servir para algún servicio específico, para algún sistema que esté funcionando a nivel remoto o para una página web o algún servicio que yo ponga a disposición de todo el mundo. Entonces, cualquier persona desde cualquier lugar del mundo puede teclear el nombre de dominio que yo he casado con esa IP que siempre voy a tener de forma estática y puede ingresar a mi servidor. Y yo le brindo el servicio que quiero brindarle. Servicio de publicidad, servicio web con publicidad incluida. Entonces se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Es bastante bonito ese mundo del mundo web. Bueno, entonces eso sería la IP pública estática. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora veamos las IP privadas dinámicas. Ahora ya nos vamos al entorno privado, al entorno de una red de área local. En este entorno puede existir una asignación dinámica, como lo hemos comentado de alguna manera cuando pasamos por las IP dinámicas. Las IP privadas de asignación dinámica funcionan con este protocolo que es el DHCP, lo que comentamos hace rato, ese mismo ejemplo. Entonces va a funcionar en un entorno local, pero de manera automática, sin necesidad de que yo le esté colocando a cada uno de los dispositivos cuál es la IP. La IP privada estática, a diferencia de la anterior, funciona también en un entorno local, pero va a ser una asignación
fija para cada uno de los hosts, lo que les acababa de comentar cuando vimos por asignación. Este es el ejemplo que le di, ¿no? Entonces a cada una de las computadoras se le coloca una IP específica y se apaga, se vuelven a encender los equipos y la IP va a continuar siendo la misma. Entonces, este tipo de IP no tiene ningún costo. La IP privada, pese a ser una asignación estática, no tiene ningún costo porque eso va a estar bajo control del administrador de red, va a estar bajo control local. Entonces no necesitamos un ISP ni nada externo porque va a funcionar a nivel local. Entonces no hay quien cobre pues, por eso, ¿no? Directamente podemos hacer una asignación estática a todos los hosts que formen parte de esa misma red. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí en resumen lo que les estaba comentando, las IP privadas, tanto estática como dinámica, y la IP pública, estática y dinámica. Y aquí les he colocado esto para que después lo puedan visualizar. Pero este es en resumen lo que hemos comentado. Bien, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta viene a ser las clases de IP. Esto es bastante importante. De hecho, a nivel, no es solo teoría lo que quiero decir, a nivel laboral, cuando ustedes vayan a auditar alguna red o cuando vayan a implementar, es importante que sepan qué clase de red están utilizando. En ese caso ya vamos a saber de qué se tratan estos 4 octetos o estos 4 números. Todavía lo vamos a llamar números si quieren, ¿no? Están divididos por un punto, la IP que tiene 4 grupos de números. Entonces, la clase de IP va a determinar exactamente qué significa cada uno de estos números o cada grupo de números. Clase A, clase B y clase C son las clases de IP utilizadas. Clase D y clase E no son utilizadas a nivel público, a nivel comercial, llamémosle. Son experimentales, etcétera. Pero nos vamos a centrar en las 3 primeras. Está la dirección de el direccionamiento clase A, las direcciones de clase B y las direcciones IP de clase C. De hecho, más utilizadas a nivel local son las de clase C. Bien, ¿de qué se trata esto entonces? ¿Por qué es que le llamamos octetos? Bueno, aquí tenemos la IP, partamos de acá. Aquí tenemos, por ejemplo, una IP que tiene numeración 172.16.122.204, por ejemplo. Entonces, estos 4 grupos de números lo que hacen es identificar, por una parte, cuál es el identificador de toda la red y cuál es el identificador específico de ese dispositivo. Por eso aquí dice identificador de red y los números que corresponden al identificador de host. Los identificadores de red, por ejemplo, van a variar de acuerdo a la clase A, clase B, clase C. Puede ser que sean los 2 primeros grupos, eso sería clase B. Por ejemplo, si abarcamos hasta el tercer grupo, sería de clase C. Entonces, la clase nos va a determinar hasta qué grupo de numeración va a abarcar lo que viene a ser el identificador de la red. Hágame seguimiento de esto, por favor, es importante. Y el número que corresponde al identificador de host es específicamente para ese dispositivo. Entonces, todos los dispositivos de una misma red, todos los hosts, van a llevar el mismo número correspondiente al identificador de red, porque todos se identifican con la misma red. Como diciendo, yo pertenezco a este grupo, para que más o menos lo vayan entendiendo. En este caso, yo pertenezco a esta red. Entonces, a todos esos dispositivos se les dice que pertenecen a esa misma red. Sin embargo, cada uno va a llevar una numeración específica. Ahora, ¿por qué le llamamos octetos? Pues resulta que cada uno de estos números que para nosotros, los humanos, es muy fácil ver la numeración decimal, es la que manejamos comúnmente, pero la computadora no ve el número de decimales, bien sabemos, ¿no? La computadora solamente ve unos y ceros. Entonces, cada uno de estos números decimales en realidad vienen a ser 8 bits o 8 números, pero en forma binaria. Lo que la computadora ve son números binarios. Entonces va a haber 8 bits, va a haber 8 bits acá y 8 bits en cada uno de los grupos. En realidad una dirección IP está compuesta por 4 grupos de números binarios. En realidad es así. La computadora es esto lo que ve, como les estaba diciendo. Nosotros vemos en decimal, como les decía, porque es más fácil para nosotros verlo eso. Entonces,
Cada uno de estos grupos tiene 8 bits. Si lo cuentan, 8 bits, 8 bits, 8 bits y 8 bits. O un byte. Pero en realidad nos basamos más a nivel de bit. Entonces, eso es lo que va a determinar, o por eso, mejor dicho, es que se indica que cada uno de estos corresponde a un octeto. Por ejemplo, el cuarto octeto, decimos, y nos referimos a esto. No, está en el primer octeto y nos referimos a esto. Entonces, se conoce comúnmente como octeto dentro de lo que es el mundo de las redes, lo que son los grupos de numeración de las redes IP. Bien, vamos avanzando entonces. Vamos a ver entonces, la primera viene a ser las direcciones de clase A. En las direcciones de clase A, lo que se hace es, lo que se determina es que el primer octeto determina a la red, solamente el primer octeto. Y los tres últimos octetos determinan al host, es decir, a ver, aquí lo vamos a ver un poco mejor. Sí, aquí está. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a tener todos los dispositivos que corresponden a la misma red, se identificarían con solamente el primer octeto, pero vamos a tener 8 más 8 más 8, 24 bits posibles para poder asignar a un host. No se preocupen, enseguida le van a entender de qué se trata esto. 2 elevado a la cantidad de bits, a eso es que me refiero. Entonces, las direcciones de clase A me va a dar un rango muy enorme de cantidad de hosts que voy a poder trabajar en una misma red. Entonces, en una misma red puedo hacer estas combinaciones de números binarios. Estamos hablando de 24 bits, es enorme la cantidad. 2 elevado a la 24 sería, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos acá? La cantidad de redes sería 2 elevado a la 8, o sea, 128 sería lo máximo, se restan los dos primeros. Y la cantidad de hosts que puedo asignar, cuántas computadoras puedo tener conectadas en una red de clase A, 2 elevado a la 24. Sería 16.777.214 computadoras puedo tener conectadas en esa misma red. Este tipo de red, esta clase de red, no es muy utilizada a nivel doméstico, a nivel local, porque es absurdo. No voy a utilizar un desperdicio de 16 millones de hosts posibles que estarían libres para ser asignados para solamente trabajar con 10, digamos. Sería absurdo. Siempre me voy a ir a trabajar con la que tenga menos, ¿no? Sería con la clase C. Bueno, ya van entendiendo entonces, de eso es que se trata las direcciones de clase A. Vámonos a las direcciones de clase C. Esta le van a entender mejor porque es la que más se utiliza y luego les explico la clase B y clase A nuevamente. Veamos, entonces, esta es la dirección IP de clase C. Las direcciones IP de clase C son las que en los 3 primeros octetos identifican a la red. O sea, todos los hosts que van a ser parte de una misma red tienen que tener los 3 primeros octetos iguales. Se acordarán que les mostré hace rato como nos mostramos el host, el router y puse ahí, ¿no? 192.168.1.10. 192.168.20 y así. Solamente va a variar el último octeto dentro de una red. Entonces, más o menos para que ya lo vayan ubicando, las direcciones de clase C, lo que hacen es trabajar para asignación de host solamente con el último octeto. Los 3 primeros identifican a la red. Enseguida le voy a dar los más detalles, pero vamos por lo más básico. Eso es lo que yo quiero que se vaya entendiendo de forma gradual. Entonces, las direcciones de clase C están reservadas con la numeración 192 hasta la 223 en el caso de las redes de clase C de IP públicas. Es decir, que este rango no es utilizado a nivel doméstico. ¿Cuántas computadoras puedo yo tener conectadas en una red con clase C? 2 elevado a la 8, son 256, pero siempre se le resta los 2. Más adelante vamos a entender por qué se resta 2. 2 elevado a la 8 me da 256, son 256 combinaciones que voy a tener, ¿verdad? Bien, entonces, para una red de clase C voy a tener un máximo de 256 menos 2, o sea, 254 computadores o 254 IP disponibles para ser
asignadas en una IP, en una red de clase C. A eso se refiere. Entonces, es bastante pequeñito, no se desperdicia mucho. Generalmente en un domicilio, por ejemplo, no pasan de 200 computadoras, es enorme ese número. En realidad se le tiene incluso que cerrar un poco acá el rango. Eso es lo que vamos a ver más adelante, cómo cerrar el rango para no hacer mucho desperdicio de IPs. Pero bueno, básicamente la IP de clase C solamente cuentan con 254 hosts asignables para redes pequeñas. Ahora, dentro de lo que son las IP de clase C, puede existir un rango de IPs que van a funcionar, a nivel de redes locales. Aquí está. Este es el espacio, este es el rango de IP que van a funcionar para redes domésticas, para redes locales, que empieza desde 192.168.0, ¿ya? Los tres primeros octetos, porque eso determina la red, .0.0, ya se identifica el host más incluso, hasta 192.168.255.255. Cuando nosotros vamos a trabajar en una red de área local, en una red privada, nosotros podemos trabajar solamente con este rango, no más. Fuera de este rango, ya podría ser una IP de clase C, pero pública. Esas públicas, ¿quién las maneja? Los ISP, dijimos, ¿no? En este caso no lo manejan las clases C, este rango no lo manejan los ISP, lo manejamos nosotros los administradores de red. Entonces iría 192.168.0.0 hasta 255, lo cual va a manejar 256 direcciones clase C, de las cuales restamos 2 y vamos a tener 254 hosts asignables. Siempre se le restan 2. Más adelante, como le dije, más adelante les voy a explicar por qué. ¿Alguna pregunta respecto de las clases de IP? Clase C, por ejemplo, que es la más conocida. Estoy seguro que han visto 192, 168. Donde ustedes vayan a nivel doméstico, fíjense en su casa, tienen esa IP. Les aseguro, porque esas son las IP que se manejan, ¿no? 192.168. Este tercero puede variar, ¿no? Punto 168, punto 1, punto 2, 3, hasta llegar a 255. Si se fijan, el tercer octeto va de 0 a 255. Entonces puede variar. Puede ser que en su casa algunos tengan 192.168.10, por ejemplo. Y el último ya es específico. O en otro, si alguno de ustedes se fija también, puede ser que sea otro número, 192.168.100, por ejemplo. Algunos colocan 100 acá, en el tercer octeto. Entonces, el tercer octeto va desde 0 hasta 255, no puede ser más, ¿verdad? Porque 2 elevado a la 8 da 256, ¿no? Por eso es que se maneja el 255 acá. El número máximo que se puede utilizar es el 255, porque de 0, incluido el 0, hasta 255, ¿cuántos bits tendríamos? 2 elevado a la 8, ¿no? Porque 2 elevado a la 8 da 256 combinaciones. ¿Me van entendiendo? Y en cuanto a lo que es el último octeto ya no es parte de la red, ya es parte de los hosts, como le dijimos, ¿no? Entonces vamos a tener desde 0 hasta 255. ¿Cuántos son? 256, ¿no? Que equivale a 2 elevado a la 8, porque son 8 bits. Entonces 2 elevado a la 8 son 256, incluido el 0. Entonces tendríamos 256 combinaciones para el último octeto, que es para la asignación de hosts, pero descartamos el primero y el último, o sea, el 0 y el 256 se descarta, y tendríamos un total de 254 computadoras que podrían estar conectadas a una IP de clase C, lo que les venía comentando. Entonces, las IP que están reservadas para las IP privadas están en este rango, solamente en este rango. Ahora ya van entendiendo por qué siempre se topan con eso. Varios me preguntan, pero siempre 192, 168. Sí, siempre es eso, porque es el rango reservado para que funcione a nivel privado. Sin embargo, las IP públicas tienen otro rango. Si se fijan, está en 0 acá, no está en 168. Entonces, de 0 a 167 sería aquí, ¿verdad? En el segundo octeto. En el segundo octeto, de 192.0 hasta 192.167.
Luego, ahí en ese intervalo, entramos a la IP reservada para privada y luego salimos de ese intervalo y continúa hasta 223.255 y todos los octetos en uno. Por eso se pone 255. Entonces, de 192.000 a 223.255.255, de ese rango, quitando el anterior rango que viene a ser este, que estaría en medio, o sea que entre 192 y 223, ahí en medio va a estar este rango de acá. Entonces, este rango está reservado para direcciones domésticas, direcciones privadas, pero fuera de este rango son direcciones públicas, son direcciones clase C que lo maneja el ISP. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunten si algo no se entiende, esto es importante. Esto es para redes pequeñas, ¿no? Entonces, redes pequeñas en el sentido de que tiene un máximo de 255 hosts. Vamos a las IP de clase B ahora. Estoy yendo para atrás como el cangrejo, pero es más entendible empezar en la C, porque es la más común, ¿no? Bien, vámonos a la IP de clase B. En el caso de la IP de clase B, la IP de clase B, a diferencia de clase C, que era hasta el tercer octeto la red, en este caso ya sube al segundo octeto. Solamente el primer octeto y el segundo octeto representan a la red. O sea, todos los dispositivos de esa red tienen que llevar los dos primeros octetos iguales porque los identifica como parte de una misma agrupación, si quieren verlo desde ese punto de vista, para que lo entiendan, ¿no? Pero en realidad aquí nosotros lo llamamos dentro de una misma red. Entonces, los dos primeros octetos corresponderían al identificador de red que todos los dispositivos tienen que llevar. Y los dos últimos octetos ya van a cambiar ya. Estos ya son asignables y van a variar en cada uno de los dispositivos a los cuales nosotros le asignemos una IP, un identificador único dentro de la red. Entonces, esto va destinado al host y esto va destinado para el común para todos los de el identificador de la red. Ahora, como aquí estamos hablando de que son los dos últimos octetos los destinados para los hosts, entonces aquí ya tenemos mayor cantidad de hosts que vamos a tener. Ya no va a ser 2 elevado a la 8, ¿no? En este caso ya va a ser 2 elevado a la 16. Entonces, fíjense aquí en la tablita, tenemos cantidad de hosts. A nivel de clase B tenemos 65.534 porque 2 elevado a la 16 menos 2 nos va a dar esa cantidad. A diferencia de la clase C, que como podemos ver en la tablita, tenemos 254 hosts para redes pequeñas. En caso de la clase B, tenemos ya un rango muy grande de asignación de hosts. Bueno, en realidad dice redes medianas, porque comparado con las redes de clase A, ya queda pequeña, ¿no? Entonces, las redes IP de clase A tienen una cantidad enorme de asignación. Generalmente son utilizadas por los ISP en su mayoría. A nivel local no es utilizado porque es absurdo, como les decía, utilizar semejante número para solamente 10 computadoras. Entonces nos apegamos siempre a la más próxima, que sería la de clase C. Entonces, la de clase A es para cantidades enormes, para redes grandes, cantidades enormes de hosts que van a estar conectados. La de clase B es para redes medianas, puede ser para una compañía, para una empresa que tenga múltiples sucursales, por ejemplo, podría funcionar, en la cual tenemos un espacio de 65.534 hosts que se podrían asignar. O sea, 65.534 computadoras que podrían ser conectadas a esa misma red, clase B. Y la de clase C, que sería este que está a continuación acá, es para redes más pequeñas con un máximo de 254 computadoras que podrían estar conectadas a esta IP de clase C. Y eso sería respecto de las clasificaciones de las direcciones IP utilizables. Tenemos la de clase D también. En este caso no se utiliza, es otro tipo experimental, multicast, etcétera. No se utiliza a nivel doméstico, comercial ni empresarial. Como así también las de clase E no se utilizan. Es para otro tipo de funcionamiento, no son utilizables. Aquí tenemos, por ejemplo, las direcciones reservadas también, pese a que algunas estén dentro del rango que hemos mencionado, clase A, clase B, pero están reservadas para funciones específicas. Por ejemplo, este es el más conocido. La 127
000. Bueno, esta barra 8 ya luego le voy a explicar de qué se trata. Por ejemplo, esta sirve para identificar un localhost, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros montamos un servidor web de forma local en nuestra computadora, estamos haciendo un sistema web y queremos que levante el servicio, pero de forma local para probar nuestro sistema web que estamos haciendo. Entonces podemos entrar a nuestro navegador, obviamente levantamos el servidor local que está en la misma computadora para pruebas y con el navegador podemos colocar 127.0.0.0 y nos va a mostrar el index de la página que estamos programando, por ejemplo. Entonces funciona para localhost y así cada una de estas IP están reservadas. Lo recalco, estas IP de acá no son asignables. Aquí dicen, pero por ejemplo, 192 me dicen, ya, esta IP no es asignable. Por más que diga que es clase C, por más que diga que es clase A, cualquiera sea la clase, no son asignables estas IP. Nunca van a ser asignables porque están reservadas, ¿ya? Esto se lo voy a dejar también en la diapositiva para que ustedes se lo puedan estudiar. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer una IP? ¿Cómo yo voy a saber de qué clase es una IP? Bueno, lo que hago es llevar el primer octeto, lo llevo a binario, y si ese binario empieza con 110, entonces del primer octeto, solamente el primer octeto. Con el primer octeto vamos a saber de qué clase es la IP, ¿ya? Entonces, ese octeto lo llevo a binario y si empieza con 110, ese octeto es clase C. Si empieza con 10 solamente, es clase B. Y si empieza con 0, el primer octeto, que lo transforma a binario y empieza con 0, entonces esa IP corresponde a la clase A. De esa manera yo puedo identificar a qué clase corresponde esa IP. Porque imagínense que le coloquen una IP, por ejemplo, la IP 200.255.55. Ya, la 200, ¿dónde estaría? Aquí, ¿no? Pero no es necesario sabérsela esta tabla. ¿Cómo identificamos que la IP, a qué clase corresponde la IP que comienza con 200? Ese 200 lo llevamos a binario y seguro que los primeros 3 bits nos va a dar 110. Entonces, de esa manera yo voy a saber que esa IP corresponde a una clase C. Y gracias a eso yo voy a saber cuántos hosts puedo asignar a esa red. Si es de clase A, bueno, ya sabré que su rango de hosts es enorme. Entonces, esa referencia me va a ayudar a saber qué clase es esa IP y me va a ayudar a saber de cuántos bits puedo disponer para ser asignados a nivel de una red. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bien, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy porque lo que vamos a ver un poquito más avanzado y lo necesito menos cansado y voy a necesitar la hora completa de la materia. Entonces, en la siguiente clase vamos a hablar sobre las máscaras, que viene a ser el número que acompaña, más o menos para adelantarle. Está la IP que asignamos y aquí está la máscara, ¿no? Ese numerito, ¿de qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? Entonces, eso vamos a hablar en la siguiente clase y ya vamos a hablar de incluso subnetting. ¿Ninguna pregunta entonces? Ya. Hasta aquí quedamos entonces en el avance. Voy a pedir antes que nos vamos que se tome control de asistencia y con eso nos desconectamos. Y justo ahorita acaba de entrar una persona. Ya toma la asistencia. Sí, pasa que estamos con dos dispositivos. Sí, bueno. Y para ahorrar los datos. Proceda con la lista de asistencia. Ya, Aguilar Rivera está presente. Presente. Okay. Alanoca Oliveira. Araníbar Aguilera. Presente. Armijo Saavedra. Presente. Barrios Lozano. Presente. Vaso Alto Azcarraga. Presente. Vaso Alto Rojas. Bustos Huanca. Presente. Cadima García. Presente.
Carrasco Surco. Allá Fernando Wari, ¿no? Pero todavía no estoy por ahí, ¿no? Ya pues, no estoy ni siquiera por ahí. Carrasco Surco, hip hop. Carvajal, Ramos, Tómenlo en cuenta, Cristian Fernando Guari. sí. Chispa Puede Flores, irse Fernando, puede irse Fernando. Chispa Flores, hip hop. Choque Benavides, Presente. Choque León, Presente. Claros Mamani, hip hop. Fuentes Daniela, hip hop. García Caballero, hip hop. García Mejía, Perdón, García Caballero presente. ok. García Mejía, hip hop. Garnica Rocha, Presente. listo. Hidalgo Bruno, Presente. listo. Ahí está, Wari Choque. Jaira Poma, hip hop. Lázaro Condori, Presente. listo. López Hurtado, López, hip hop. Lupa Cuellar, listo. Mamani Peña, Presente. listo. Mendieta Albán, Presente. listo. Mendieta Cari, Presente. listo. Molina Soto, Presente. ya. Montaño Flores, Presente. ya. Moreno González, hip hop. Olmos Brito, hip. Pizarro Olimpias, hip. Ponce Lucana, Presente. Ponce, allá. Ponce Yepes, Presente. ok. Puma, Puma Claure, no hay. Quintana Coca, hip. Ramos Vargas, Presente. listo. Rebollo Román, hip hop. Rivera Baltasar, Presente. ya. Rivera Rojas, hip. Rocha Jaimes, hip. Rodas Rivera, Presente. listo. Rodríguez Ortega, hip hop. Rodríguez Ruiz, Presente, presente. listo. Rojas Ruiz, hip hop. Rojas Siles, Presente. ya. Romero Savera, presidenta del hip hop. Rosel Valencia, Presente. listo. Savera Dorado, Presente. Santillana Durán, listo. Presente. Ya. Saucedo Lino, se escucha la música, ya te tomo en cuenta. Saucedo Rosado, Presente. Suárez Arteaga, hip hop. Torrico Justiniano, hip. Torrico Severiche, Presente. listo. Vaca Azaro, Presente. ya. Vaca Roca, hip.
Bayar Valdés. Presente. Ya. Vargas Avila. Hip Vargas Ceballos. Hip Hop. Vela Yayo. Presente. Listo. Velasco Solís. Presente. Velázquez Carvajal. Presente. Ventura Valverde. Ah, ya. Hip Hop. Yuonure Muitimo. Hip. Ajoruro Aguilar. Presente. Ya. Ballesteros Delfín. Hip Hop. Blanco Escalera. Presente. Presente. González Montero. ¿Quién habló? Ballesteros, ¿no? Sí. Blanco Escalera igual. Sí, te tomé en cuenta Blanco. González Montero, David Gerard. Claros Mamani. Claros. Bueno, después. González no está. Ok. Planta Rosa. Tampoco. Entonces tomo en cuenta. A ver, lo voy a tomar en cuenta ahorita. Gerson Alexander Moreno. Ramos. Ramos Vargas Joel. Ryan Joel ya está presente. Claros. ¿Seguro que tu apellido es Claros? No me rebota nada. Paul. Ah, ya te pillé. Ya está. Diego Rocha. Rocha, acá está. Ya está Rocha, ya está. Ramos, ya te dije que ya estabas. Falta Moreno. No este Moreno, sino este Moreno. Falta ahí. Gerson Alexander, ya está. Olmos Brito. Olmos Brito Daniel, ya está. Leonardo García. Aló. M. García. García, ¿qué? ¿Cadima? Leonardo, ahorita busco. Ya está, ya te pillo. Ya a ver qué más. Ya están todos, señor. Ah, bueno, ¿Alguien ya faltó? se. Ahí en el chat Ah, creo que hay alguno. sí, ya los Ya, leí. muy bien, jóvenes. Que tengan buenas noches. Nos vemos el día martes.